Regresamos en Vía V a esta hora de la noche. Queríamos hablar de un asunto que periódicamente procuramos traer a esta mesa. A punto de cumplirse un año desde que se celebraron las elecciones municipales. Hoy queríamos regresar, como decíamos, a un asunto de actualidad y que en ciudades como en Vigo en estos días está teniendo una manifestación especialmente dramática. Sandra Cotelo, moi boa noite. Representante de Stop Desahucios na cidade da Coruña. Sigue habendo nestes momentos familias que son desafiuzadas das súas casas por motivos diversos e que non teñen unha resposta aceitada por parte da Administración? Creo que lo estamos viendo constantemente todos los días en los medios. Yo soy afectada por la hipoteca también. Yo ahora mismo tengo un procedimiento hipotecario ejecutivo abierto en el juzgado. No se toman medidas, está claro, todos lo sabemos. Llevamos desde la PA demandando desde hace mucho tiempo que se adopten medidas para solucionar este tema. Lo único que se ha hecho desde el Gobierno es poner palos en las ruedas. No se toman medidas suficientes. La Unión Europea está cansada de decirnos, Fernanda, que nuestra ley hipotecaria es ilegal, que no se puede desahuciar a nadie sin ofrecerle una alternativa habitacional. No se está cumpliendo, no se hace. Hace unos días salió en la prensa un anuncio de que la Unión Europea va a sancionar a España. ¿Por qué? Por no cumplir la normativa europea. Vamos a ver. Tedes a sensación de que determinadas promesas que se teñen feito nos últimos tempos tampouco se están cumplindo? Sentides que estades desprotegidos, digamos, polas diferentes administracións? Completamente. Estamos solos ante la fuerza que tiene la banca en este país. Son los que mandan, no mandan los gobernantes. Los gobernantes ahora sí, claro, ahora se acercan elecciones y todos los partidos quieren sacar, digamos que, una receta milagro. Lo que no hicieron en todos estos años, lo quieren sacar ahora. Y si no, estoy segura de que oiremos hablar durante el programa a muchos políticos, sacar nuevas medidas que para ellos van a solucionar el tema. Las medidas que hay que tomar son las de las 5 de la PA. Esas son las medidas que hay que tomar para solucionar el problema. Las 5 de la PA. Las 5 de la PA, de la Plataforma Antidesahucios. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto, como decíamos. Queríamos profundizar. Hace unas semanas convocábamos a otro de nuestros invitados esta noche para hablar de este asunto, porque parece que ha salido de la agenda de muchos medios de comunicación, pero sigue presente y sigue afectando a personas como una de nuestras invitadas, como Sandra Cotelo. Nos acompaña también Silvia Cameán, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Concelleira de Servicios Sociais no Concello da Coruña. Sigue habendo xente desafiuzada na cidade da Coruña? Bueno, é certo que é un problema moi complexo, non? Un problema que nos, dende o momento inicial, dende que entramos no Concello, tratamos de artellar e solucionar con varias medidas, non? En primeiro lugar, dixemos durante a campaña electoral, e así o fixemos cando chegamos a este Concello, foi non por medios do Concello para executar desafiuzamentos. A Policía Local, bombeiros, non van estar ali onde se executen desafiuzamentos, non? Outra medida que dixemos que íamos a facer e xa temos definitivamente feito é o proxecto da renda social municipal, que entendemos que pode servir para paliar en gran medida este drama, non? Porque, bueno, cubre esas necesidades básicas que neste momento non están cubertas. O servicio de atención inmediata tamén serviu para atender a esas persoas que estaban nunha situación de desafiuzamento, ordenanzas fiscais. Nos sentamos, eso sí, coas entidades financieras para dicirlles que nesta cidade non se ia tolerar que se executase ningún desafiuzamento. Nos sentamos tamén coas eléctricas e lles dixemos que non ia haber cortes de suministro nesta cidade e namentres outros se sentan coas entidades financieras e coas eléctricas para negociar e para, articular portas giratorias. Nos sentamos con eles para defender a xente. É certo que é un problema complexo, é certo que articulamos xa un montón de medidas que foron avanzando neste problema, pero dende logo non nos conformamos e seguiremos traballando. Sí, pero a pregunta concreta é, sigue habendo xente desafiuzada na Coruña? Porque daba a impresión de que cando a Marea chegou ao Concello tiña ferramentas para evitar que neste municipio polo menos acontecera isto. Sigue habendo xente desafiuzada nestes momentos? Dixemos que tiñamos ferramentas e as temos e as puxemos en marcha, que é o que che quería dicir, non? Evidentemente, a nós, todos os casos que nos chegan a servicios sociais son solucionados. Sí que é certo que despois hai un desfase de datos, non? Porque estamos datos oficiais onde non se fai un desglose de cales deses datos que temos vivenda de primeira ocupación, cales son locais. Claro, eu entendo que ti colles os datos oficiais e dis, Dios, é unha cifra escandalosa, sigue habendo desafiuzamentos, evidentemente. Podo dicir, e así o garantizo, que todos, absolutamente todos, dos que nós temos coñecemento en servicios sociais están sendo solucionados. Bueno, en calquer caso, é un asunto máis complexo do que pensabades?
No, nos dende o momento inicial sabíamos que iba a ser complexo e é un problema complexo, un problema que ademais non se soluciona única e exclusivamente dende servicios sociais, sino que ten que haber outras áreas implicadas, ten que estar vivenda, ten que estar tamén pois, contratación, ordenanzas fiscais para ir metendo, bueno, pois como fixemos co IBI, non? Se nesta cidade hai vivendas baleiras, pois teredes que pagar máis. Nos pasamos do 25% ao 50% que é o que van a ter que abonar polo IBI as vivendas baleiras, os propietarios de vivendas baleiras. Claro está, nos temos toda esa vontade de articular estas medidas, non? Neste caso, se necesita e se precisa dunha normativa estatal que desglose e que indique que se entende por vivenda baleira. Mentre se non se paga, Moitas cousas, como decía, moitos frentes abertos. Quería presentar o resto da mesa. Está con nos Ángel Garmendia, tamén, moi boa noite, funcionario do Servicio Común de Notificacións e Embargos. Están facendo, xa sabemos que o marco legislativo é o que é, se refería a nosa convidada Sandra Cotelo a esa normativa denunciada mesmo dende Europa, pero as administracións, mesmo as administracións máis próximas, están facendo todo o posible para que eses dramas os que seguides asistindo vos como funcionarios pois non sexan todo dramáticos que siguen sendo? Vamos a ver, yo voy a hablar desde el juzgado, desde el conocimiento que tenemos los funcionarios que trabajamos en la Administración de Justicia. Nosotros no tenemos esa percepción en este momento. No tenemos esa percepción porque yo creo que falta fluidez directamente en la comunicación. El otro día asistí a unas jornadas que organizó la Consellería de Vivenda y estaban presentes responsables de los servicios sociales de la demarcación judicial de Coruña, donde había responsables, algunos de ellos técnicos de servicios sociales, y se desconocían muchas de las medidas que están encima de la mesa para paliar situaciones, para tener ese colchón que permita directamente buscar soluciones alternativas a la gente. Nosotros no las tenemos encima de la mesa, no las conocemos. Nosotros cuando nos ponemos en contacto directamente con una persona, lo único que le trasladamos es la demanda que se presenta en el juzgado, pero no le podemos plantear ninguna alternativa social ni un conducto directo donde puede ir esa persona para funcionar. Nosotros en este momento, anteriormente, el gobierno municipal que había en Coruña, el gobierno del Partido Popular, firmó en un momento determinado un protocolo con el decanato de los juzgados de Coruña, que en este momento es el que está en funcionamiento y que la concejal, por lo que tengo conocimiento, habló con el decano de los juzgados para intentar perfilarlo y buscar alternativas también a él, pero en este momento el único instrumento que tenemos nosotros es decirle, si usted accede directamente a que nosotros cedamos los datos a servicios sociales, en servicios sociales le pueden atender. Entonces, yo creo que hay que buscar fórmulas diferentes para intentar conseguir que esa agilidad, en el momento que nosotros tenemos conocimiento de derecho de una situación de riesgo social o vulnerabilidad, que la Administración, que es la que tiene los instrumentos necesarios para actuar, pueda actuar. Pero muchas veces no ocurre eso porque falta esa fluidez. Bueno, pues falta esa agilidad y está con nosotros también Miguel Lorenzo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En estos momentos, ya no sé cómo decir si diputado o exdiputado. No, ya no sé ya no soy diputado. Ya no es diputado. Soy concejal. Exdiputado en la legislatura más breve de la historia de la democracia, desde que fue repuesta de la historia de la democracia reciente, decía, pero en esta ocasión está invitado por Vía V porque fue concejal en el Ayuntamiento de A Coruña y llevaba la responsabilidad que en estos momentos bueno, pues ostenta Silvia Cameán. ¿Qué impresión tienes tú, Miguel? Fuera de esa responsabilidad, ¿se está haciendo todo lo que se podría hacer o sientes que de alguna manera no se entendió lo que vosotros estabais haciendo? Vamos a ver, yo creo que lo que ha dicho mi compañera Silvia, que el problema es muy complejo y tiene muchas aristas. En esta ciudad hay desahucios. Hay desahucios, lo que pasa que ahora también es verdad que no hay aquella presión social que yo, por ejemplo, tuve con estos desahucios, que está aquí una representante, pues no salen a protestar antes a la calle como salían en la época que estaba gobernando el Partido Popular, pero sí hay desahucios todos los días y hay desahucios de personas de sus viviendas. Y hay que distinguir, y quiero hacerlo muy claro, lo que es un lanzamiento, que es de un banco, que es el caso que ya está hablando, de un problema de una hipoteca que a lo mejor no puede pagar en de los alquileres. De los alquileres. Vamos a después hablar de ese detalle, pero la percepción que tú tienes de cómo se está gestionando este problema, porque la gente afectada, la gente que está en los juzgados, tiene la sensación de que, lejos de desaparecer, solamente ha desaparecido, digamos, de la agenda de los medios, pero no de la realidad. De la realidad es que todos los días, yo sigo trabajando en el juzgado, y sigo en el juzgado, y ahí, puede decir mi compañero, todos los días hay desahucios en esta ciudad. Bien, lanzamientos de los bancos, que puede ser por ejecuciones hipotecarias, porque termina todo el proceso, porque hay un proceso muy largo, con suspensiones, porque hubo leyes que suspenden el lanzamiento
lanzamiento, y aún están prorrogadas, o bien desahucios, porque una persona deja de pagar la renta a un arrendador, y ese arrendador exige que el pago de la renta, y si no paga, pues tiene que irse. ¿Que hubo mejoras legales? Sí. Ahora, la realidad es la que es. Lo que pasa que ahora lo que sí no hay es aquella manifestación pública diaria que yo tuve, por ejemplo, todos los días, con este tema. Con lo cual, no es que el problema no exista, el problema es que no es evidente, como era antes, ni hay esa protesta en la calle que yo tenía. Pero la realidad es la que es. Y la gente sigue desahuciado, y gente que nos estará viendo en la televisión está pasando en estos momentos por este problema. Bueno, ¿que hay más soluciones? Sí que es verdad que hay más soluciones para este tipo de personas. Hay muchas, de todo tipo. La Junta ha puesto muchas soluciones encima de la mesa, el Ayuntamiento también, el Estado también, pero la realidad es la que es. Déjame, tengo muchas manos levantadas, pero como nos gusta ir aportando datos también al espectador, Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a recordar esas cifras de desahucios que, como todo el mundo acaba reconociendo, se siguen produciendo por las dos vías. Es cierto que las ejecuciones hipotecarias han bajado de manera sustancial, entre otras cosas porque la gente ya no recibe créditos, pero sigue habiendo muchos lanzamientos que tienen que ver con los alquileres y con una casuística detrás que también podemos analizar. Sí, ha recopilado, vamos a los datos en sí, el Consejo General del Poder Judicial ha sido el encargado de recopilar los datos. La verdad es que los efectos de la crisis han sido devastadores en nuestro país. En los años que ha durado la crisis, 600.000 familias han perdido su vivienda en España. Ya digo, datos del Consejo General del Poder Judicial. Apuntaba Fernanda un dato que puede parecer clave: el número de ejecuciones hipotecarias ha descendido en 2015, al cierre de 2015, aún así es elevado, por encima de los 68.000 en el conjunto del Estado español. Es la cifra más baja desde el 2009, baja un 15% respecto al 2014, pero pese a descender un 15% las ejecuciones hipotecarias, como vamos a ver, el número de lanzamientos, el número de desahucios se mantiene en nuestro país. 67.359, baja apenas un 1,1%, son datos del 2015 respecto al 2014. ¿Por qué? Bueno, pues una de las claves precisamente se apuntaba ahora en la mesa. Se ha multiplicado el número, luego Marina nos va a dar alguna de las claves, el número de desahucios por impago de alquileres. Son ya mayoría en nuestro país, el 53%, más de 35.000. Ejecuciones hipotecarias, como ven, datos de 2015, el 43,4%. Bueno, esta es la evolución en Galicia. Hablamos de nuestra tierra, donde también, al igual que en el resto del Estado, ha descendido el número de ejecuciones hipotecarias en 2015 respecto al 14, además más o menos en el mismo porcentaje, en un 14%. Si en el conjunto del Estado los peores años habían sido el 2009 y el 2010, en Galicia, como ven, el 12 y el 13 fueron los años más críticos. Pero, ¿qué ha pasado aquí con el número de desahucios? Bueno, pues como ven, las cifras, al igual que en el conjunto del Estado, 2.400 en el año 2015, cifras muy parejas a los años precedentes, 2.500 en el 14 y también 2.400 en el 13, es decir, se mantiene ese número. ¿Por qué? La realidad también en nuestro territorio es la misma. Se ha multiplicado el número de desahucios por impago de alquiler. Son ya la gran mayoría, 1.500, como ven, de los 2.400 del año 2015. Otros 800 corresponden a ejecuciones hipotecarias. Bueno, ya a falta del cierre del informe de este año, del 2016, ya tenemos algunos datos, por ejemplo, de las tres grandes ciudades gallegas. En Vigo estaban previstos en el primer trimestre 150 lanzamientos. Es una cifra similar a la del año pasado, la gran mayoría por alquileres. En A Coruña, en torno a 121, es un 20% más que el primer trimestre del año precedente, y al igual que en Vigo, la inmensa mayoría por impago de alquiler. Ourense, la tercera ciudad gallega, 29 en cifras parejas. Te apunto también, Fernanda, que Pontevedra está en cifras similares y que en Ferrol, por ejemplo, desciende notablemente respecto al 2014. Bueno, pues estos son los datos fríos que podemos interpretar como queramos, son datos oficiales que tienen que ver con esas dos posibilidades que llevan a una persona a tener que abandonar su vivienda por impagar la hipoteca, digamos, o por impagar el alquiler. Silvia, pedías antes a palabra porque sí. Estaba comentando Ángel que non existía esa comunicación cos xulgados, non? Teño que indicarche, Ángel, que é rotundamente falso. Nos si nos sentamos co xulgado, falamos co xuiz decano, de feito, agora xa nos xulgados se entrega un folleto informativo do Concello da Coruña onde se están explicando cales son os recursos sociais, mesmo plantexamos o xuiz o problema, non? De dicirles, o que non pode ser é que aquí os desafiuzamentos nos estén chegando no mesmo día, senón que teñen que chegar antes para que nos poidamos articular as medidas que podemos articular. Ben, agora tamén se está dando un formulario para que as persoas
cedan os datos e autoricen que nós teñamos esa información, vale? Por lo tanto, sí se están facendo cousas co xulgado e sí se está traballando. E anteriormente non é certo que existise ningún protocolo municipal, o que existía era un convenio que estaba asinado entre o Consello Xeral do Poder Judicial, entre a FEGAMP e que estaba tamén asinado pola Xunta, que sí que é certo que recollía un protocolo de traslado a servicios sociais, pero non había sido feito polo goberno do Partido Popular municipal, non? E despois sí que é certo que comentaba o compañeiro Miguel, non, que, bueno, sí que estos desahucios no seu momento sí que tiña esa presión que agora non ten. Tampouco é certo. Eu como concelleira recibín a varios membros de Stop Desafiuzamentos, o que pasa é que fomos quen de solucionar o problema, Miguel, teño que dicircho así. Chegaron con varios casos e articulamos o programa de aloxamentos temporais que... Non, sabemos que somos moi alegres, eu tamén sonrío moito, pero sabes que é certo, perdón, se me deixas rematar, Miguel, que sei que eres moi educado, remato de explicalo. Sí que é certo que tamén cando chegamos había vivendas baleiras, vivendas municipais baleiras, que o goberno do Partido Popular non puxo a disposición da xente. E nos, do primeiro que fixemos tamén foi elaborar unha instrucción para que esas vivendas fosen postas para a xente que estaba nunha situación de risco de desafiuzamento. Se me deixas rematar, podo continuar, por favor, vale? Bueno, podemos, claro que esto pode fluir, sí, efectivamente, pero bueno, permíteme, por favor, que acabe de decir esto, porque... Lo que estás diciendo te lo voy a renovar. Sí, bueno, me parece estupendo. Ben, sí que é certo que, bueno, existe ese programa, non? De aloxamentos temporais para... Ahora, perdona que te interrumpa eu. A xente se queda ca cifra. A cifra concreta é que neste trimestre, no primeiro trimestre deste ano, hai un dato chamativo que ten que ver co incremento dun 20% dos desafiuzamentos na cidade da Coruña. Vos decides que tedes un folleto que se reparte no xulgado que, bueno, o técnico dice que non ten constancia dese folleto. Como se explica ese incremento? Non, se explica, pois, bueno, porque neste país houve unhas políticas, non, fundamentalmente levadas a cabo polo Partido Popular e polo Partido Socialista, que, bueno, pois enfocaron a vivenda e as políticas da vivenda de cara a un negocio, especularon e ao final puxeronse do lado dos bancos, rescataron os bancos, pero non rescataron as persoas. Agora ben, dende aquí, efectivamente, dende a máxima humildade, temos moito que facer. É un problema moi complexo, agora ben, si que me gustaría tamén poñer en valor o que fixemos. Non hai medios do Concello para os desafiuzamentos. Un programa de aloxamentos temporais con vivendas que o Partido Popular tiña vacías nesta cidade, servicio de atención inmediata, un plan de acceso a hábitat digno, taxa cero de agua, convenio con gas natural fenosa para que non se corten os suministros. Isto, desde que entramos no Concello, e nos falta moito, por suposto que sí, e aí seguiremos traballando. Vou preguntarlle, por suposto, aos afectados, pero tamén a xente que está no xulgado. Sí, tamén, enseguida, pero unha cuestión nada máis. Ángel, tú que estás en contacto diario con gente, el otro día me decías, por ejemplo, que na cidade de Coruña hai el barrio de la Sagrada Familia, es un barrio especialmente afectado en estos momentos, ¿no? La gente a la que se somete a un doloroso proceso de lanzamiento, ¿conoce todo este arsenal que Silvia ha relatado en estos momentos? Absoluto. Hoy precisamente estuve en un lanzamiento en Coruña, físicamente. Hoy precisamente hubo 2 lanzamientos en Coruña, físicamente. Hoy precisamente hay aproximadamente 1,5, 2 lanzamientos todos los días en la ciudad de La Coruña y en el Partido Judicial de Coruña. La mayor parte desahucios por impago de rentas de alquiler, derivados directamente a la situación de crisis que estamos viviendo. El combustible de los desahucios es la crisis, el paro, las situaciones laborales, la precariedad, las familias monoparentales, las situaciones de precariedad laboral en referencia a las reformas laborales que están aplicando con sueldos bajos que no le permiten a la gente acceder a una vivienda digna, y ese es el problema, y eso se modifica legislando, cambiando, creando puestos de trabajo directamente. Eso es como se modifica directamente, y en este momento yo creo que no hay que poner disculpas si hemos hecho más, si hemos hecho menos. Yo creo que hay que colaborar en conjunto, porque hay varias administraciones que están implicadas, que es la Administración Central, con los recursos que tiene, los políticos que legislan directamente y modifican las leyes, y le dan a los jueces los instrumentos directamente para modificar también las sentencias. Pero vamos a ver, pero si yo estoy diciendo exactamente eso, creo que no me escuchas. Estoy diciendo exactamente eso, que hay que modificar las leyes, porque en este país las leyes no se adaptan a la realidad de las personas. Segunda cosa, directamente, hay que trabajar en colaboración entre las administraciones. La Xunta de Galicia tiene unos medios, el Concello tiene otros, limitados, por supuesto, y la Administración Central tiene otros. Hay que trabajar en colaboración, porque aquí no hay que colgarse una medalla de somos los campeones que estamos salvando directamente a la gente que está desahuciada. Lo están pasando muy mal la gente. Yo les miro a los
los ojos y los veo cuando les voy a hacer una notificación. Y realmente se encuentran en una situación difícil y la gente que tenéis responsabilidades directas en materia política, lo que tienes que hacer es pensar en el bien general de la gente y poneros de acuerdo y buscar soluciones alternativas para las personas en este momento. No colgarse la medalla que somos los que más hacemos o somos los que menos hacemos. Yo creo que el Partido Popular tiene en su debe muchísimas cosas, porque ha estado durante 4 años, no ha modificado la ley hipotecaria en este país y también no ha modificado la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios por falta de pago. Y los jueces tienen ese instrumento legal para legislar. Pero es más, digo, no hay una solución absoluta y hay que trabajar en colaboración y pensar en las personas y no pensar en uno mismo. ¿Pero se ha utilizado políticamente este asunto? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo creo que se ha utilizado políticamente y se ha utilizado y se ha hablado demagógicamente y no se ha pensado en las personas, porque está muy bien decir las cosas. En este momento no tenemos el folleto en los juzgados, porque yo trabajo en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos y no existe ese folleto físico. Pues que garantizar que nos enviamos y no se están pues no tenemos ese folleto físico y yo creo que entregarle un folleto físico a una persona en una situación cuando le vamos a hacer un lanzamiento, le vamos a hacer una notificación de desahucio es muy complicado. Una de las medidas importantes, si nos escucharan muchas veces a la gente que tenemos algo que decir sobre esto, sería una mediación previa antes de presentar un desahucio. ¿Puedo garantir que eso se vaya a poner en marcha? Se va a poner en marcha, pero eso es una medida concreta que se utilizaría y que evitaría que muchas de las demandas se presentaran en el juzgado, porque se gustaría buscar una solución. Pues por ahí va el trabajo, pero lo que no puedes decir que cuento una mentira porque no tenemos esos folletos físicamente, porque hoy he ido... Se garantizo que os enviamos, Ángel. Bueno, tú puedes garantizar lo que quieras, pero no los tenemos físicamente. No hay ningún funcionario en Coruña, en el Servicio Común de Notificaciones, que está completado una plantilla por 26 personas que tenga conocimiento de esos folletos, ni la secretaria judicial. A ver, Sandra Cotelo, os afectados, sentides vos acompañados pues pola administración local, pero polas outras tamén. Non sei ti como estás interpretando o que está acontecendo aquí na mesa nestes momentos, sigue máis lonxe. Lo estoy interpretando bastante mal, porque, vamos a ver, yo tengo un procedimiento judicial abierto, como ya he comentado, a mí no me llegó la notificación a mi domicilio. Ya me explicarán por qué. No, no. Pero es que es la ley lo que lo dice. No, a ver. Porque el domicilio que figuraba en la póliza de préstamo hipotecario es un domicilio diferente al que tenías tú. No, es mi vivienda habitual y no me ha llegado la notificación. Parece ser, según puso el funcionario judicial, que no entendía mi dirección. No tenemos medios para buscar la dirección de los afectados. No se puede llamar, a lo mejor preguntar a algún vecino. Pero puedes pedir nulidad, por eso. Sí. Pero en cualquier caso, Sandra, hay la percepción de que, de que estáis acompañados, digamos, de que hay información, de que hay alternativas. Insisto, el marco legislativo es el que hay en estos momentos, pero, decía, hoy 2 lanzamientos. La gente que está en estos momentos siendo desalojada de su casa y que vosotros tenéis contacto con ellos porque estáis en la plataforma, saben que tienen alternativas, que existen alternativas que están siendo habilitadas por la administración más próxima, que en este caso es la local. La gente no conoce las alternativas, Fernanda, no las conoce. La gente viene destrozada, viene con un problema encima que es que ni siquiera sabe lo que se le viene encima, no sabe ni cómo salir de él. La gente llora en las asambleas, se viene abajo. Las únicas personas a las que acuden es a estos desahucios, porque saben que las administraciones no van a hacer nada, ¿vale? El señor Miguel me decía hace un momento, nos interpelaba, para decirnos que cuando él estaba de concejal en servicios sociales, estábamos continuamente haciéndole campañas. Evidentemente, tuvimos varios casos. El más mediático fue el de Aurelia Rey, una anciana de 86 años. Habían firmado este convenio, el señor Feijóo, con el Poder Judicial y con la Federación de Ayuntamientos. Cuando echaron a Aurelia de su casa, ustedes no tuvieron en cuenta esto, ¿vale? No lo tuvieron en cuenta. No, porque no lo ofrecieron. Ahora te voy a dar... Aurelia no fue un desahucio de un banco. Fue un desahucio de un particular. Fue un desahucio, pero bombeiro de policía local. Y con expediente a un bombeiro, a Roberto Rivas. Silvia, ahora hay que escoitar outra cosa. Dicho eso, entonces no es lo mismo un lanzamiento de un banco que un desahucio de un particular. Y había sentencias confirmadas por la audiencia provincial. Entonces es un tema jurídico, no es un tema... Y además a Aurelia se le dieron soluciones y las tuvo. Y luego tuvimos el de Isabel Salnet. Las soluciones se le dieron por la presión, si no usted no lo hubiese dado a ninguna. Salnet, que fue el segundo mediático que tuve, el propietario era un obrero de la construcción, que le dejaron 2 años sin pagar la renta y le destrozasteis el piso, que tuvo que pagar 18.000 euros porque entraron los estados de desahucios, quitaron la cocina y le pusieron una... Perdón, eso no lo considero.
Por favor, a ver. ¿Estaba usted presente? Estaba yo allí, era concejal. A ver. ¿Estaba usted presente cuando se Era destrozó? concejal, además, ¿Estaba tema. usted presente Sí. cuando se destrozó el piso? Estaba presente cuando vi lo que dijeron, vi el informe. ¿Estaba usted presente? ¿Sabe quién fue? Entonces no mienta. Bueno, estaba ya la gente que mienta son porque con la cocina puesta en la puerta. De mentirosos A ver, por estamos favor, hablando. a ver, es que si nos ponemos a hablar todos a la vez, no vamos a llegar a ningún sitio. Yo no miento, A ver, no tengo por qué mentir. Miguel, que me miente. gustaría que enseguida nos contaras qué era lo que hacía el ayuntamiento cuando estaba Mira, el Partido yo voy a Popular decir gobernando, varias pero cosas. déjame que le pregunte una cosa concreta antes a Sandra, que tiene que ver con lo que decía Miguel. ¿Por qué en estos momentos, es verdad, nosotros como medios de comunicación, durante un tiempo, bueno, pues había muchos lanzamientos en los que había, bueno, gente de la plataforma tratando de evitar que esos lanzamientos se produjeran? ¿Por qué en estos momentos no hay gente acompañando a los propietarios que están, o a los inquilinos que están siendo desalojados? ¿Por qué? Te comento, Fernanda, nosotros atendemos todos los casos que nos llegan a la Asamblea. Ahora mismo no tenemos ningún caso que esté pendiente de lanzamiento. Pero si dicen desde el juzgado que se producen 2 diarios. Fernanda, pero es que nosotros no podemos ir a buscar a la gente, es la gente que viene a nosotros. Los que tienen que solucionar este problema no somos nosotros como colectivo, son los poderes públicos, tanto los gobernantes... Completamente de como acuerdo, el pero Poder hay una Judicial. pregunta que es lógico que se haga la gente. ¿Por qué antes había una presión para que los lanzamientos no se produjeran y en estos momentos la gente lo traga, digamos, individualmente, como parece que sucede? Te lo vuelvo a decir, Fernanda, el por qué la gente no acude a las asambleas yo no lo sé explicar. Seguramente vea que no se hace nada desde los gobiernos y tiene indefensión aprendida. Ve que no se da solución a un problema porque se llevan por un problema por el que se lleva muchos años luchando, entonces se desesperan, se dejan ir. El año pasado se suicidó un compañero en Santiago. Hacía un año que lo habían echado de su casa y se suicidó por la desesperación que generan tanto los políticos como los jueces, porque los juzgados también tienen mucha culpa en esto. A ver, sí, bueno, falta Miguel, que quiero... No, falta Miguel. A ver, Miguel, explícanos, ¿qué hacéis vosotros y qué sensación tienes en relación con esto? Yo quiero hablar, el tema es un tema muy delicado, porque es cierto que se producen desahucios, esto afectan a familias, afectan a personas y se producen muchas deseconomías. Esta compañera nos está contando un hecho trágico como una persona que no encontró, no resolvió, no fue capaz de resolver su problema y se suicidó, y eso es gravísimo. Entonces, cuando estás hablando de estas cosas, también tienes que tener un poquito de medida en lo que estás diciendo. Yo voy a decir una cosa, y es lo siguiente. Se han tomado medidas desde el punto de vista de la Administración central como de la Administración autonómica, como yo en su momento las tomé desde la Administración local. Desde la Administración central se dictaron leyes para evitar los lanzamientos, suspendiéndose los lanzamientos 2 años, que se volvió a prorrogar, perdón, ahora estoy hablando yo, dejarme un momento, que sois casi 3 contra 1, prorrogándose en este momento la ley también, y hay gente que lleva 5 años sin pagar, sin abonar la cuota, viviendo en el piso. Se procuró las salidas a los lanzamientos, bien a través de acuerdos, bien a través de alquileres sociales, bien a través de quitas, bien perdonándoles a Dios, etc. Se buscaron muchas salidas. En este momento existe, por ejemplo, la Xunta de Galicia ha dictado ordenanzas para el bono de alquiler, pagando hasta 200 euros de alquiler a las personas que no puedan pagar el alquiler. Empezamos también con la propaganda. se está pidiendo, hoy por ejemplo, que se aprobó lo de los pisos vacíos, el problema de los pisos vacíos, que es que un seguro, porque ¿qué pasa? La gente no quiere alquilar el piso porque tiene miedo que se le meta una persona y luego no le pague. Entonces, claro, al final no cobro la renta y me tengo que asumir todos los gastos del piso. Entonces, para poner esas viviendas en alquiler, no hay que penalizar a las personas que tengan una propiedad subiéndole el IBI. Hay que incentivarlas para que alquilen esos pisos. Bueno, pues a través de este bono social del convenio que se firme hoy, el censo de viviendas baleiras, lo que se está haciendo es un seguro, que las personas, hay un seguro multirriesgo para cualquier desperfecto que ocurra en el piso y que asegura 12 meses de renta hasta 400 euros de renta. Son medidas que ha tomado la Xunta de Galicia y que están ahí, y luego estas ayudas para pagar el alquiler. Insisto en vuestra gestión, en la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento. ¿Era sustancialmente distinta? ¿Creéis que yo no veo nada nuevo de lo que yo hice. Yo lo que hice en el primer día fue ponerme en contacto con el juzgado y ponerme en contacto con el Colegio de Procuradores y con el Colegio de Abogados, poniendo en su conocimiento, que lo colgaron en las páginas web de los colegios profesionales, todas las ayudas que había para pagar alquileres.
Y nosotros la ayuda de emergencia de 250.000 lo pasamos a 900.000. Casi 800 personas se beneficiaron de ayuda de emergencia en temas hipotecarios o pago de rentas. Decía ella que encontró 7 pisos. Mi concejalía, 79 pisos que encontramos vacíos lo pusimos en alquiler social. Quedaron 7 para urgencias, algunos que estaban ocupados y quedaron desocupados. 79 pisos se pusieron por el ayuntamiento, que entregamos las llaves para alquiler social cuando llegamos al ayuntamiento nosotros, que fueron los que nos encontramos vacíos. 7 se dejaron para cuestiones de urgencia, de los cuales solamente habéis alquilado 2. ¿Y nunca hubo urgencias? No, hubo que arreglarlos. Se entregaron 79, familias. se entregaron 79. Por eso me estás diciendo, encontré 7 pisos vacíos. No, es que me encontré yo esos 7 más los 79 que coloqué yo. Hombre, es que las cosas hay que saber explicarlas. Entonces, mi pregunta, ahora estoy hablando yo, hay que me dejes hablar. Mi pregunta es la siguiente. Por supuesto que el problema está ahí, pero aquí está nos diciendo un compañero que todos los días hay desahucios, estos desahucios no aparecéis, yo comprendo que no aparecéis, antes ibais a todos lados, ahora no aparecéis, no existís desde que gobierna aquí la marea. Y yo vi una cosa... Creo que no se debe criminalizar. A ver, estamos... Yo puedo contar un pequeño detalle. Yo vi una señora que vino al ayuntamiento en el sillón del concejal, del ciudadano, que dio las gracias, probablemente porque le diste un piso como medida cautelar, y esa persona es la que presidía las manifestaciones, porque yo me recuerdo, esa señora de que la conozco, y presidía las manifestaciones todos los audios. Nos hacemos todo conforme a bueno, pues mira, esa señora fue de las 2 beneficiadas de los míos, una fue ella. Lo que pasa lo digo claramente. Supoño que é moi extraño ahora, para vos. Por favor, que separamos de esa vez, no, por favor. Que remate Miguel. El problema es que las medidas todas estas que existen y que se están haciendo y que se llevan haciendo estos años, lo triste es que no se tengan conocimiento. Eso es el problema, que es lo que está diciendo el compañero. Si las personas no saben que hay una ayuda de alquiler, si las personas, tú lo has dicho, la consellera vino a explicarle a La Coruña, a todos los ayuntamientos, todas las medidas que había por parte de la Xunta para evitar los desahucios, para evitar que la gente deje de pagar las rentas. Y no llegan los afectados. Y además están ahí. Y por supuesto que hay gente que ha problemas, pero se han buscado salidas, Y además, cuando hablamos de ejecuciones hipotecarias, una cosa es la ejecución hipotecaria, que es un proceso, y otra es el lanzamiento. Y al lanzamiento se ha buscado siempre salidas. Una de ellas, por ejemplo, se han firmado convenios con los bancos para buscar alquileres sociales, para que la gente tenga que vender su casa. Esto se ha producido. Y Álvaro do Ofimático tamén. Bueno, mira, si volvemos a la causística, no nos quedemos siempre con el que no. Quedemos con los 59.000 que sí, que también hay que hablar de ellos. A ver, voy a escuchar, dejadme que vamos a escuchar enseguida a Ángel, pero dejadme una cosa, que hagamos un poco de hemeroteca, que nos gusta aquí mucho en este programa, y en general en periodismo está muy bien hacer recurrir a la hemeroteca. Nos vamos a ir un año atrás, ya se habían celebrado las elecciones municipales y bueno, la gente encargada de gestionar, que iba a ser la encargada de gestionar esas administraciones, bueno, decían cosas como esas en relación con el asunto de los desahucios. Representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal. Y como tal deberían ustedes tratarle. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Cancelar os saldos das contas cos bancos que executen desafiuzamentos. Que o Concello defenda o dereito a vivenda dos seus veciños e veciñas non debería provocar ningún problema nin xurídico nin de outro tipo. A declarar Compostela como cidade libre de desafiuzamentos. Con unha interlocución directa cas entidades bancarias. El que haya una oficina de mediación que impida que se produzca el desahucio de la vivienda que esas personas están ocupando cuando se trate de un crédito hipotecario. Cuando uno ha estado en desahucio, cuando uno vive de cerca ese drama y mira a los ojos a la gente que sale con las maletas, dejando su casa atrás, uno no puede quedarse en un despacho. Bueno, yo me voy a remitir a lo que acabamos de escuchar. En concreto, no voy a hablar de los representantes del Concello de A Coruña, sino en este caso del Concello de Santiago. Decía, Compostela va a ser declarado Concello libre de desafiuzamentos. Esto no ha sucedido. Sabemos que sigue habiendo desahucios. Algo falló. No, digo que algo falló en la comunicación de ese discurso. O no se sabía que el problema era más complejo de lo que parecía, o algo sucedió porque los datos estaban ahí. Os voy a escuchar enseguida, pero tengo a Ángel pendiente que quería intervenir. Bueno, yo simplemente
hacer una puntualización con referencia a lo que manifestaba Sandra. Yo creo que los responsables es la administración y los poderes, los políticos fundamentalmente. En España hay tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. El legislativo legisla, hace las leyes. Los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado con los funcionarios, clarísimamente. Por lo tanto, el instrumento legal que tienen los jueces es el que le dan los políticos, que son los representantes de los ciudadanos, los que votan los ciudadanos en este país. Nosotros utilizamos las leyes que nos dan. Pero el derecho de la Unión Europea es supremo. Pero perdón una cosa, vamos a ver, si la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dice que hay cláusulas abusivas y los jueces no tenían hasta ese momento, hasta que se dicte esa sentencia, que por normativa jurídica y jerarquía normativa tiene que ser aplicada en España, no la tenían hasta ese momento, los jueces no pueden aplicarla. Aquí tenemos a profesionales del mundo del derecho que conocen perfectamente lo que yo estoy explicando. ¿Qué más querría un juez que ver una situación de desamparo social y de riesgo social en un momento determinado que aplicar una norma diferente? Pero si aplica una norma diferente a la que marca la jerarquía normativa y la unidad de la ley, lo que está haciendo es prevaricando. Y yo estoy en contra de muchas de las leyes que se aplican en este país, como la ley hipotecaria, y creo que tiene que ser modificada la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios. Entiendo que sí, pero los que tienen responsabilidad para hacerlo son los señores que están elegidos por los ciudadanos, no los jueces ni los funcionarios judiciales, que lo único que tienen que hacer es aplicar la ley, porque es su obligación, nada más. Hombre, yo quiero decir respecto a los jueces, que también, además voy a decirlo, en este país, gracias a los jueces y a la interpretación que hicieron los jueces de las normativas, se paralizaron muchos desahucios. En estos momentos, yo puedo decir que en la Audiencia Provincial de Pontevedra tiene paralizados todos los desahucios por lanzamientos bancarios, por impago de cuotas hipotecarias, perjudicaciones hipotecarias, mientras no resuelva el Tribunal de Justicia Europeo sobre el tema de si es nula o no la cláusula de recepción anticipada. Y están paralizados. Y eso lo hacen los jueces. Cláusula de vencimiento anticipado. Cláusula de vencimiento anticipado. Y están paralizados porque la Audiencia Provincial de Pontevedra lo ha paralizado todos entonces los jueces han hecho también su labor. Y el tema de interpretación de las normativas, que fue una modificación, es que decís, no se modificó la ley. La ley de enjuiciamiento civil se modificó, se permitió que primero se pudieran alegar cláusulas abusivas que antes no se podían alegar en el procedimiento para paralizar los procedimientos. Pero según la sentencia, Miguel, según la sentencia. Pero se modificando, se modificaron las subastas, para que la gente no... Es que la gente antes era un escándalo, porque antes subastaban el bien por nada y la gente seguía con la deuda. Todo eso se modificó, claro que se hicieron modificaciones. De todas maneras, una cuestión solamente, Miguel, estamos hablando de... Hay una queja sobre el marco legal, el marco legislativo que hay en España. Bueno, el Partido Popular lleva 4 años gobernando en el conjunto del Estado. Podía haber hecho modificaciones para ajustarse a lo que se está indicando desde Europa. Mira, hemos hecho modificaciones por lo de pronto, el permitir que en una ejecución hipotecaria se pudieran alegar que las cláusulas son abusivas y que se volviera un juicio ordinario paralelo y que se paralizara la ejecución, eso es importante. Eso paralizó muchas ejecuciones. La suspensión de los lanzamientos lo hizo el Partido Popular. La modificación de las subastas judiciales para que la gente no subastara su bien por 5 euros lo hizo el Partido Popular. ¿Pero tuvo sensibilidad desde el principio el Partido Popular con este asunto? Mira, la primera norma se dictó los primeros 100 días de gobierno de Mariano Rajoy, la de suspender los lanzamientos por 2 años a los colectivos vulnerables. Eso lo hizo Mariano Rajoy los primeros 100 días de gobierno. Y a partir de ahí fueron todas leyes que fueron mejorándose situaciones. La realidad, de todas maneras, parece que esto es la realidad también, pero es que se hizo. ¿Sabes lo que pasó? Y hay que decirlo claramente. Una ejecución hipotecaria dura 2-3 años. Nosotros nos cogimos todos los lanzamientos, los finales de las ejecuciones hipotecarias, el marrón de coger los lanzamientos, cuando la gente la echaban, pero los procedimientos habían empezado durante 2 años antes con el Partido Socialista. Y nosotros cogimos el 60% de los lanzamientos. Y ya te digo, los 100 primeros días, el primer decreto ley, lo hizo Mariano Rajoy los 100 primeros días y suspendió todos los lanzamientos de las personas que sufrieron la ejecución hipotecaria por 2 años. Sí, la Camera. Ben, sí, a mí me gustaría falar de normativa, xa que sacamos a relucir isto, ¿no? E me gustaría tamén que reflexionemos sobre o que acaba de facer o Partido Popular neste intre. Hai normativa, había leis autonómicas que estaban funcionando moi ben, como a lei de Cataluña, que dicía aquí as entidades financeiras que executen desafiuzamentos vanse a sancionar, aquí non se vai a continuar cos desafiuzamentos, e o Partido Popular, Miguel, o Partido Popular impugnou ante o Tribunal Constitucional esta normativa autonómica, dicindo que os bancos quedaban desprotegidos, dicindo que non se podía facer un ataque tan bestial á propiedade privada. Home, por favor, sitúense vostedes e digan de que lado están, si están do lado dos bancos ou están do lado da xente, porque se non se pode entender que impugnen vostedes este tipo de normas. Non se pode entender. ¿Puedo contestar? Vamos a ver. La pregunta es, que se va a castigar a un banco
porque ejecuta un derecho que tiene reconocido. Podemos estar o no de acuerdo que ejecute. Al banco, el banco presta el dinero para que pagues la casa. Bancos. A rescatarlos una vez máis. A xente pode quedar na rúa. No, el banco te presta el dinero. Yo no voy aquí a defender los bancos. Te presta el dinero, si no puedes pagarlo, pues entonces a lo mejor la administración tiene que hacerlo. Son as víctimas da crisis. Tú no puedes dejarlo que el banco, porque si no sabes lo que pasa. También nos tiramos por el suelo el sistema hipotecario y la gente no va a poder nunca más acceder a la vivienda. Porque estamos buscando soluciones populistas, y el tema no es que el banco no pueda ejecutar, es que ayudemos a la persona que compró el piso, si tiene un problema, a que pueda pagar esa cuota hipotecaria, o que pueda pagar esa renta de arrendamiento, que muchas veces, ya digo, el arrendador también sufre y tampoco... Bueno, a ver, dejadme porque yo tengo la sensación, efectivamente, que quedaba un poco de manifiesto con lo que decía Sandra, que aquí hay dos mundos, uno que tiene que ver con la gente real, no digo que los políticos no lo seáis, pero la gente que está sufriendo un problema, y los políticos de los diferentes ámbitos, y vamos a poner un ejemplo que es el de Vigo. Nuestra compañera Marta Clavero ha estado siguiendo hoy la dura peripecia que están viviendo varias familias que han decidido directamente acampar delante del concello de la ciudad olívica para destacar que se vea cuál es su situación, porque van a ser desalojados de su vivienda con carácter inmediato. Quédense con el drama personal de esta familia, de estas familias con las que Marta ha hablado, pero quédense también con el guirigay que se ha montado entre los representantes de las diferentes administraciones y de los diferentes partidos políticos para ver si este asunto tiene algo que ver con la contienda electoral también. Mientras eu sea alcalde, nadie va a ser desahuciado en Vigo. Abel Caballero repetía esta frase por enésima vez, en esta ocasión en el pleno de hace 10 días. Allí las tres familias exigían una solución a sus inminentes desalojos. Una semana después iniciaron una huelga de hambre frente al concello. 2 de ellas tendrán que abandonar sus domicilios el próximo martes. La cuenta atrás para Merchi y sus 3 hijos termina el 19 de mayo. El mayor también se ha sumado a la protesta. Pero estamos un poco pendientes de ella y bueno, también se lo merecen. Preferiría que no estuviera, pero lo entiendo. Es un apoyo a su madre. Aún aguanto, tengo 19 años, hay cuerpo de sobra. Piden viviendas sociales cuyo alquiler puedan asumir ante los ingresos insuficientes para renta y gastos. Para ellos, las ayudas puntuales de Concello y Xunta son parches que además llegan tarde. La burocracia aquí es asesina. Yo tuve que presentar solamente para el Risga 53 fotocopias. Somos números y nos estamos escurriendo por las grietas. Bueno, ya no son grietas, son boquetes. Saben que tienen toda nuestra colaboración, pero nosotros no somos agencia inmobiliaria. No teníamos ningún ambiguo, ofrecíamos viviendas fuera de la ciudad. Más adelante yo no estoy cerrada, pero en estos momentos no quiero desarraigar a mi hijo. Así que decidieron dar la cara más amarga de su situación con esta protesta extrema. Lo tienes que hacer visible para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. En cuanto les ponemos la cara, la gente ya no alquila. Todos somos muy solidarios, pero no alquilan. No nos hicieron ni caso. Entonces, si no lo hacíamos públicos, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Que me diga esta señora qué hacíamos. Su cruzada se convirtió en arma arrojadiza entre Xunta y Concello. La política de vivienda es competencia exclusiva de la Xunta. La ley de bases de régimen local atribuye competencias a los ayuntamientos en materia de viviendas. Le corresponde a la Xunta, porque nosotros, y lo dije ayer, los pisos de República Argentina los destinamos a cubrir muchísimas más necesidades. Y con la venta de estos pisos, la cobertura es a 350 familias durante 3 años. 14 pisos vacíos a los que se suman otros 3 en Coruso y que, según el Grupo Municipal Popular, el gobierno local había ocultado. Se le tenía que caer la cara de vergüenza. Esas viviendas forman parte de ese servicio que damos a las personas que sufren situación de violencia de género, y si no han sido utilizadas todavía, se utilizarán en relación a esos aspectos. Se cedieron en 2012, es decir, hace casi 4 años, al ayuntamiento para un destino social. Falta de sensibilidad por parte del ayuntamiento ante la situación de estas 3 familias. En este tira y afloja, el Concello propone reconvertir la ETEA en viviendas sociales mientras reprocha la dejadez del gobierno autonómico. Ahora mismo le acabamos de ofertar 2 terrenos para 80 viviendas sociales, que se pongan ellos. Son huidas hacia adelante. Sabe perfectamente que para que existan viviendas sociales en la ETEA mínimo tienen que pasar 2 años. Sí, se pelean, no se pelean. Buscan un punto de encuentro. De momento, el futuro es incierto para estas familias a las que el Concello les ha propuesto sufragar un mes de alquiler que les permita ganar tiempo. Ahora sus propietarios y el juez deberán aceptar esa prórroga.
Yo de verdad que pido un ejercicio en la mesa para que comprendamos, ¿realmente creéis que la gente entiende algo de esto? ¿O tiene la sensación de que esto es una pelea política y podemos poner las siglas a continuación que queramos? Acabamos de escuchar al alcalde de Vigo, que como todos sabemos, el Partido Socialista, diciendo que mientras él fuera alcalde no iba a haber ningún desahucio. Sabemos que está habiendo. La conclusión a la que se llega, insisto, ¿creéis que la gente que nos está viendo entiende que hay una voluntad más allá de la contienda política de llegar a una solución en este asunto? No, por favor. Sí. A ver. Lleváis mucho tiempo hablando y me gustaría explicar un par de cosas. Bueno, aquí habla todo el mundo, de verdad. No nos peleemos por los tiempos porque entonces perdemos mucho tiempo hablando de tiempos. Vamos a ver, Fernanda. A ver, Miguel estaba haciendo referencia a que se ha abierto la vía para que en los procedimientos ejecutivos, bueno, ejecuciones hipotecarias, de ejecuciones hipotecarias se puedan alegar cláusulas abusivas. Lo vende, evidentemente estamos en campaña, lo entiendo que tengas que vender. Sí, estamos en campaña. Vienen ahora ahí las elecciones y llevamos más de un año en campaña. Estamos hartos de las campañas y de que no se tomen medidas reales. Ahora vamos a hablar de algunos puntos que quiero dejar claros, porque aquí se habla mucho de legislación y demás y la gente no está entendiendo nada. Vamos a ver. Para poder oponerse a un procedimiento ejecutivo de ejecución hipotecaria, antes no podías, era un procedimiento que entraba en automático. A ti te denunciaba el banco y tú no te podías oponer, ¿vale? Empezamos a poder oponernos porque un abogado valiente de Barcelona se fue a Bruselas. Sí. Él abrió la vía. Se llama Dionisio Moreno, no se llama Partido Popular. Ténganlo claro. Después, la Unión Europea le dice al Estado español que tiene que dejar que las personas que no han podido oponerse se opongan. ¿Cómo lo hace el Partido Popular? Publicándolo en el BOE y dando un plazo de 30 días. Claro, yo cada vez que me levanto en mi casa por la mañana a desayunar, lo primero que hago es coger el BOE para leerlo. Así es como ustedes hacen que la gente se entere de los derechos que tienen. Eso es como ustedes lo hacen, ¿verdad? El Código de Buenas Prácticas es un código de medidas insuficientes. Afecta, la gente que se puede acoger a él es muy, de todos los afectados, es una, ¿cómo lo digo? Es que ya me faltan las palabras. Es un porcentaje, ¿vale? Y 135.000 según la PA quedaron fuera, ¿vale? Entonces, eso no es una medida que solucione nada. Ustedes lo único que están haciendo es poner tiritas a una operación de corazón abierto. Quieren solucionar con tiritas algo tan grave como es los lanzamientos de la gente, ¿vale? Que echen a la gente, lo siento que me pongo nerviosa, no es mi medio. No te lo estás haciendo estupendamente, te estamos entendiendo muy bien, Sandra. Me alegro, porque la verdad es que hay muchas cosas que explicar y nunca nos llamáis, nos tenéis que llamar más veces, Fernanda. Nos van a dar a todos hoy. Sí, yo creo de verdad que procuro hablar de este asunto, hace poco estuvimos hablando de este asunto, o sea que las puertas de Vía V están siempre abiertas para hablar de lo que le importa a la gente. Continúa, Sandra. Así que mejoras legales se pueden hacer muchas, ¿vale? No me digan que la culpa no es de los jueces. Yo, el 30 de este mes pasado, no del anterior, estuve en el juzgado. ¿Sabe cuánto tiempo puso el juez en su agenda para hablar de mi caso? Sí, dígamelo. Es que no sé, no estaba presente. Yo no, pero ¿cuánto suelen dar los jueces? Pues no lo sé, depende. Yo soy funcionario, no soy juez. Bueno, pues en mi caso 10 minutos. 10 minutos para atender el caso de una persona a la que van a echar de su casa. ¿Sí? Pero tendrás un abogado, ¿no? Vinieron unos compañeros de la PA de Guipúzcoa. Porque tienes abogado de oficio, tienes derecho a abogado de oficio. Vinieron unos compañeros de la PA de Guipúzcoa a defenderme, renunciando a honorarios, ¿vale? Pero tú sabes que el Colegio de Abogados te pone un abogado. Lo sé, Miguel, conozco mis derechos, gracias. No hace falta que me los recuerde usted, he tenido que aprenderlos porque gente como usted no me los explica. Bueno, yo no, yo te lo explico, yo te digo que todo... Fernanda, por favor, ¿puedo hablar? No me interrumpa. Por favor, venga, no me interrumpa. Por favor, venga, Sandra. Como quieras. Cuando el abogado preguntó cuánto tiempo le iban a dar para hablar, de 10 minutos, ¿cuánto calculáis? Es que no sé, yo no sé, es que yo no... Sandra, de verdad, venga. Perdona, Fernanda, lo siento, ya te digo que no es mi medio y no soy acostumbrada. 2 minutos. En 2 minutos tuvo que invocar una sentencia que se había publicado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde están cansados de decirnos que los jueces no tienen que interpretar, ¿vale? Cuando una cláusula es nula, es abusiva, es nula y debe se debe de quitar del contrato. Es decir, la
cláusula de vencimiento anticipado, esa que tanto mencionaba, si se utilizara esa cláusula en los procedimientos los procedimientos de ejecución hipotecaria, si los jueces la tuvieran en cuenta, se pararían los desahucios A ver, Sandra, una cuestión que te quiero preguntar. Estamos hablando, tu caso concreto tiene que ver con una ejecución hipotecaria, como has dicho desde el principio. Estamos hablando desde el principio que hay dos casuísticas distintas en relación con los desahucios. Uno tiene que ver con las ejecuciones hipotecarias y otra con los alquileres. ¿Cuál es vuestro punto de vista como asociación en relación con los alquileres? Vamos a ver, la gente, cuando tenemos un problema, por ejemplo, de un desahucio de alquiler, pues hay que ofrecerle igual una garantía, hay que ofrecerle una solución habitacional a esa persona. Acabamos de tener uno hace, un par de meses y nos dirigimos al Ayuntamiento de La Coruña. Estuvimos hablando con Silvia y nos dieron una vivienda para esa persona. Nos gustará más o menos la forma que se hace, pero se ha hecho. Pero vamos a sí, pero los datos. Fernanda, yo solo puedo hablar de la gente que acude a la asamblea, no podemos hablar de nada más. Nosotros no somos... Bueno, pero como asociación tendréis un poco la casuística clara, quiero decir, estamos hablando, podíamos antes los datos encima de la mesa, ¿no? De la cantidad de gente que es desalojada porque no paga el alquiler, muchas veces en pisos que son propiedad de gente que completa su pensión con ese dinero. Por eso digo que una cosa es el papel de los bancos y esa sentencia de la Unión Europea de la que estamos hablando, que compete a eso, y otra cosa es la casuística de los alquileres, que creo que es distinta, ¿no? ¿Tú crees que el asunto de los alquileres está siendo resuelto aquí en Coruña? El caso que nosotros tuvimos se resolvió. Un caso. El caso que tuvimos nosotros. A ver, a la gente hay que ofrecerle una alternativa habitacional, da igual que sea por ejecución hipotecaria que por un alquiler. En cuanto a lo que me decía usted, a ver, cuando fue el caso de Aurelia, gracias a usted rodaron compañeros por la calle. Bueno, de verdad, a ver, es que estamos hablando de un caso que ya está clarísimo, Fernanda. El caso de Aurelia, me parece, ¿no? Sí, no, pero el señor Miguel dice que claro, ofreció es que el caso de Aurelia creo que ha situaciones. quedado claro, ¿no? Vamos a recordar efectivamente lo que pasó en el caso de Aurelia. Multaron a gente porque usted no actuó, ¿vale? Tenemos ahí a IO con una multa de 600 euros y más compañeros. A ver, perdona, yo te voy a decir una cosa. Yo comprendo que tu carga emocional, porque estás viviendo una situación muy dura, muy difícil. No empecemos por ahí, no tiene que ver con eso. La carga emocional... No, yo no tengo culpa de que se montara así. Yo ofrecí soluciones, las que yo pensé que eran mejores para la señora Aurelia. Si usted ofreciera soluciones, no se hubiese montado ese límite. Yo ofrecí soluciones... No mienta y no me mienta a mí en mi cara. A ver, Sandra. Mire, es la tercera, la cuarta vez que usted me llama, o la quinta vez que usted me llama mentiroso. Porque usted lo diga, no lo voy a hacer. Yo le estoy explicando mi realidad. Y yo lo que viví, allí, que yo estuve en la puerta de Aurelia. Y además no voy a entrar en unas polémicas directas, porque solo se dirige usted a mí. También me quedo con una conclusión, escuchándola. Si la gente no quiere que la echen de su piso, que vaya a estos desahucios, porque usted habla con Silvia, se lo arregla. Bueno, el único piso es lo que ha dicho usted. Un programa de alojamientos temporales. Yo no he dicho eso. Pero ese es el mensaje que usted está dando. No he dicho eso. Usted ha dicho por eso digo que el mensaje que podemos dar, que me pareció un mensaje positivo. A ver, por favor, los Quiero que es un mensaje positivo, que es un mensaje positivo que está dando. Pero también, como nos están viendo y dice usted que hay falta de información, que dice que no informamos, pues usted está diciendo que usted fue con un problema que se surgió en este año de un alquiler y que foi a Silvia se lo arreglaron. Entonces, foi o Concello e como hai unha instrucción de aloxamentos temporais para vivendas de estamos utilizando un medio de comunicación, expliquemos a los ciudadanos que si van a hablar contigo, Silvia, tú le arreglas el problema de vivienda. O Concello ten unha instrucción que se chama Programa de Aloxamentos Temporais, pero Miguel, por favor, estiveches na concellería. Bueno, pero a ver, de verdad que esto está sendo bastante improductivo, está sendo, de verdad, estamos en un medio de comunicación, hay que explicar las medidas. Miguel. Estáis diciendo una, pues ya que estamos en el medio, lo decimos. Voy a hacer una confesión pública aquí, a pesar de mi ateísmo. Voy a hacer una confesión pública. Estoy muy frustrada con lo que está sucediendo, porque no estamos avanzando, no estamos llegando a conclusiones que nos satisfagan un poco a todos como personas inteligentes, que estoy segura de que somos todos. Entonces, no podemos negar la evidencia. Quiero decir, se están produciendo desahucios en la ciudad de Coruña, en la ciudad de Santiago, en la de Vigo, en el conjunto de España, sí o no.
Sí. Se están produciendo desahucios. ¿Se están produciendo desahucios por cuestiones hipotecarias y por cuestiones de alquiler? ¿Sí o no? Sí. Se están produciendo. Vale, pues a partir de ahí, a ver si construimos una solución. Ángel. Bueno, yo tomando el hilo de lo que estás manifestando tú, yo creo que hay que ser positivo y hablar de cosas positivas y construir, en vez de poner yo hago más, tú haces menos, él hizo, no hizo, dejo de hacer. Yo creo que hay una situación, ahí se visualizaba, es una situación que tú la percibes porque tienes mucha gente que la está sufriendo, yo también la veo diariamente porque estoy en una oficina que lleva las ejecuciones directamente. Y yo creo que, primera cosa, hay que poner en valor, por ejemplo, movimientos sociales como Stop Desahucios, porque fueron capaces de visualizar esto cuando estaba absolutamente oculto. Por lo tanto, darle todo el valor, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los funcionarios judiciales, a esa situación. Nosotros ejecutamos directamente porque hay una sentencia, y esa sentencia se tiene que ejecutar, y esa sentencia se ejecuta porque hay una ley que hay que aplicarla en este país. Si las leyes no valen, hay que cambiarlas. Esa es la circunstancia. Segunda medida. Hay medidas encima de la mesa. Hay medidas encima de la mesa, pero yo lo que he escuchado encima de esta mesa es que yo tengo, tú tienes. Unos tienen unas cosas, otros tienen otras, pero no se comparten. Claro, no se comparten y no son capaces entre ellos de compartirlas. Lo que acaba de decir, esos señores que estaban acampados en Vigo, estaban sentados y dicen, no se ponen de acuerdo. Pero ¿qué sentimos nosotros directamente? Que cuando nos llega a nosotros, Silvia está diciendo que tenemos un folleto. Un folleto no soluciona nada. Directamente. La información, evidentemente. Pero Silvia, por favor, vamos a ser serios y vamos a hablar con seriedad. Vamos a ser serios y hablar con seriedad. Tú eres una letrada, tú eres una profesional del mundo de derecho que conoce fundamentalmente cómo se produce la legislación y cómo se tramitan los procedimientos, juicios verbales de desahucio, ejecuciones hipotecarias, pero ejerciste o estudiaste la carrera y tienes conocimiento pleno de materias procesales civiles, sin ningún tipo de problema. Yo te digo una cosa, hay medidas por parte de la Xunta de Galicia. No son las mejores, pero están medidas que pueden paliar soluciones puntuales. Tenéis medidas vosotros, tenéis que colaborar y actuar en colaboración. No, yo no percibo para nada la colaboración. No, pero simplemente, es que no terminé. Sí. Es que vamos a ver, desde el punto de vista que nosotros somos los actores directos de llevar los procedimientos judiciales a los ciudadanos, no hay conocimiento por parte de esos actores a la hora de poder realizar esa información. No existe esa información, ni esa preparación, ni esa formación directamente para los funcionarios judiciales. No existe porque en este momento las administraciones no lo ponen de manifiesto. Te pudiste entrevistar con el decano, pero vamos a ver, se pueden hacer unas jornadas directamente trabajando con los funcionarios de los servicios comunes en Galicia, colaborando a través de la FEGAN, directamente donde vosotros participáis, y formando directamente a esos funcionarios en las medidas sociales que se tienen que aplicar para que se las trasladen directamente a las personas. O a lo mejor podéis poner un trabajador social directamente en los juzgados y trabajar directamente con los servicios comunes. Eso es otra medida que podéis hacer. De verdad, tenemos 7 minutos para rematar este tramo de programa, así que venga, Silvia, por favor, para construir, a ver si conseguimos ir con cierta ilusión. Esta mesa que é moi construtivo e ademais estamos moi orgullosas disto, non? Si que é certo que o noso proxecto para este problema dos desafiuzamentos é a renda social municipal, a verdade é que neste momento temos o proxecto rematado, se tiveron en conta alegacións tanto do Partido Popular como do Partido Socialista como do Bloque Nacional Galego, non? E si que é certo que aí notamos coa Administración Autonómica un cambio, non? Si que é certo que traballaron con nós man a man, falamos directamente co Conselleiro de Políticas Sociais, nos dixo que para adiante con este tema, que agora mesmo se vai aprobar un decreto que é unha nova carteira de servicios sociais que nos permite sacar esa norma do ámbito subvencional, que é moito máis enfarragosa, que é moito máis burocrática, irnos ao ámbito de prestación social, co cal si é certo que cando hai vontade por ambas partes, as administracións se poden entender. Isto é un exemplo, non? Si finalmente o Conselleiro, tal e como se comprometeu con nós, a comezo de maio aproba este decreto, aprobado non, que xa está, perdón, o publica, nós automáticamente levaremos este proxecto como prestación social ao Pleno da Coruña e teremos unha ferramenta que de verdade axudará a moitísima xente. E sí, cando hai vontade por ambas partes, hai colaboración e se consiguen cousas. A ver, Sandra. Sí, vamos a ver, aquí se está invocando continuamente de que las ejecuciones hipotecarias tienen lugar porque la ley así lo estipula. La Unión Europea está diciendo que no se puede echar a la gente de sus casas sin ofrecerle una alternativa habitacional. Es que no sé cómo hay que entender eso, cómo decirlo para que se entienda. Y después, en el propio país, porque con la misma legislación, por ejemplo, en el País Vasco, no hay desahucios.
Porque las administraciones ponen medios necesarios para evitarlo. Pues entonces no es la ley, no es por culpa de la ley que se echa la gente fuera. Los funcionarios, son las administraciones que son las que tienen los instrumentos legales. Pero es lo que está diciendo Ángel, hay otros niveles administrativos. Pero son ellos los que tienen que buscar la solución, no somos nosotros. Fernanda, quería decir una cosa. Miguel, ¿sabe lo que nos pasa cuando estamos en la calle? Eso es lo que nos pasa. Gracias a la ley Mordaza, que ha sacado su partido. Es que de verdad, Sandra, eso es lo que nos pasa. Es que me parece que estamos equivocando el objetivo de esta mesa. Cada uno puede decir lo que quiera, pero es que esto es lo que nosotros sufrimos. Bueno, pues muy bien. No estamos hablando de la ley Mordaza. Aquí también hablamos de la ley Mordaza, denunciamos la ley Mordaza y seguiremos hablando de ella. Pero estamos hablando en estos momentos de los desahucios y de qué está pasando con un asunto que parece que tiene una solución inmediata que nos iba a producir. Nos quedan 3 minutos, Miguel. Bueno, yo quiero acabar en positivo y además como aquí lo que se está diciendo es que a veces falta esa información, yo quería dar 3 informaciones que a lo mejor no se han puesto sobre la mesa que existen. Existe en este momento un acuerdo con los colegios de abogados de toda Galicia para solucionar los conflictos de mediación cuando se producen desahucios tanto por pago de la renta como pago de cuotas hipotecarias. Existe, por supuesto, los bonos de alquiler social que dan ayudas a las personas para pagar los alquileres hasta 200 euros mensuales. Y existe también, que se va a aprobar ahora, el censo de viviendas baleras. Este censo lo que se pretende es que la gente que tiene viviendas vacías se da un seguro para que las pongan en alquiler y ese seguro cubre en un momento dado las 12 mensualidades de renta y también cubre los desperfectos que puedan haber. Esto es importante porque mucha gente no quiere alquilar por miedo a que se le meta un ocupa a una persona que no le pague. Entonces hay que liberalizar también el mercado. También entiendo que no se debe penalizar a la persona que tenga una vivienda vacía, porque además, ¿qué concepto es vivienda vacía? Segunda vivienda, etcétera, sería muy complicado. Lo que hay es que incentivar que esas viviendas salgan al mercado. Como uno de los problemas es eso, el pago de rentas, pues yo creo que a través de este censo pues se puede hacer una herramienta nueva para evitar eso, para dar soluciones, porque el tema es dar soluciones a las personas que están sufriendo, que yo entiendo que mucha gente ha sufrido y ha sufrido la pérdida de su casa, bien a través de una ejecución hipotecaria, bien a través porque no pudo pagar la renta, y ahí entonces cuando tenemos que intervenir, no son las leyes, sino intervenir a posteriori en el sentido de vamos a ver cómo podemos evitar esto, cómo podemos ayudar a esta persona, y yo lo hice con las ayudas de emergencia, y estoy orgulloso de haberlo hecho. Porque quería acabar con vosotros dos, no acabar con vosotros dos. Pero yo digo, yo quiero acabar en positivo para que la gente sepa que existen ayudas. A ver, Silvia, y después, a ver, no, Sandra, Silvia. Pues oye, que se pueden hacer muchas más cosas, pero entre todos podemos hacerlo. Veña, que estamos todos moi faladores. Nós, dende logo, saudamos este tipo de iniciativas, porque todas as iniciativas que sexan encaminadas a poñer solucións en riba da mesa, dende logo serán benvidas. Agora, Miguel, tamén hai que dicir, menudas horas de acordarvos, non? E menudas horas de poñer en riba da mesa estes temas, porque anda que non tivestes tempo. 800 desahucios para económico de emergencia. Axudas de emergencia social non é parar desahucios, por favor, Miguel, non engañes, sexamos honestas. Ayudas se dieron para pagar los desahucios. Mira, nos poderíamos decir neste momento, Miguel, dende o Concello da Coruña, dende o Concello da Coruña poderíamos decir a Marea parou 1.500 desahucios, e sería falso, se xamos honestas. Vamos a ver se conseguimos rematar. Hagamos trampas, a ver se conseguimos, a ver, Silvia e Miguel, a ver se consigo que acabemos ben esta mesa, de verdade. A ver, un último dato e despois unha última pregunta que vos vou facer aos dous. Ben. Vai a ser moi breve. Tasa de pobreza da cidade durante o mandato anterior gobernado polo Partido Popular. Incremento da tasa de risco de pobreza nun 51,47%, máis nada. Bueno, unha última cuestión. Tasa de paro en estos momentos que ha unido la pobreza ha subido desde que gobernáis vosotros hasta cotas sospechadas. Coruña, la ciudad de Galicia donde más aumenta el paro. A ver, unha última cuestión, tanto para... Eso sí que es pobreza, el crear paro. O sea que actual concelleira de Servicios Sociais, ex concelleiro de Servicios Sociais. Unha pregunta personal. Oye, que nos llevamos bien. No, de verdade, son conscientes, son testigos de que se levan ben. Última pregunta para os dous, case tendo o punto de vista personal. É unha xestión especialmente frustrante esta, que ten que ver con resolver problemas tan graves como este da vivenda. Quero decir, antes de chegar á concellería, supoño que tiñas unha idea das cousas que se podían facer. E despois, cando entras en un concello, pois aparecen cousas que o mellor non estaba moi previsto que estiveran aí. Para min, a nivel persoal, está sendo maravilloso. O sea, poder pôr en riba da mesa ferramentas que axudan a xente, só podo calificar así. Pero é máis complicado do que pensabas.
É complexo, evidentemente, pero, por exemplo, hai pouco, dentro deste programa de aloxamentos temporais, de pisos, de emerxencia social, que se están facilitando ás persoas, nos chamaron outro día a familia e nos dixo: acabamos de sair desta vivenda, acabamos de topar un traballo e xa, por fin, temos autonomía persoal para encamiñar de novo o proxecto vital das nosas vidas. Por exemplo, supoño que cando se fixo o traspaso de poderes, porque isto foi así, non sei se tivestes unha reunión os dous para facer ese traspaso. Non, nos pasaron un folio de traspaso de poderes. Bueno, cando supeches como funcionaba este asunto, hai algo que fixeran ben, que fixera ben Miguel Lorenzo? Dende logo non paralizaron 800 desafiuzamentos, e é certo que incrementaron as axudas de emerxencia social nunha cuantía determinada, pero había moitas máis ferramentas que articular. Por exemplo, por que se fixo o rexistro de desafiuzamentos que chegaban a servicios sociais en decembro de 2014? En decembro de 2014. É que non había desafiuzamentos antes. Claro que se había, non había esa vontade. Se teñan que pôr en marcha recursos sociais, que agora de repente entran as urxencias. Sí, vamos a pôr en riba recursos sociais. Benvidos sexan, son moi necesarios. E se tivemos que entrarnos neste Concello e noutros concellos, outros gobernos, para que agora de repente poñemos a vida en riba da mesa e no centro das políticas, pois será maravilloso, pero antes o tivemos que facer. A ver, Miguel Lorenzo, pedí esa valoración personal tamén. Yo voy a hacer una valoración personal. Entiendo perfectamente, la problemática es muy compleja porque cada familia es un mundo y cada situación es distinta. Y hay que dar respuesta a cada situación, con normas generales. Yo lo que estuve orgulloso es que me encontré con 80 y tantos pisos vacíos que los pusimos en alquiler social. Ella solo se encontró con 7. Yo con 80 y tantos, 7 que yo habíamos dejado para cuestiones, pero bueno, eso es otro tema. Triplicamos por la emergencia social y dimos más de 700 ayudas para gente para pago de hipotecas y para pago de alquileres sociales, para evitar los desahucios. Hicimos el primer protocolo que hubo en Galicia, que lo hizo a través de la concejalía, con los juzgados y con los colegios de abogados y procuradores. Hicimos cosas, hicimos muchísimas cosas y dimos muchas soluciones. Quizá cabía hacer más, por supuesto, los medios son los que fueron, pero yo no veo ningún medio nuevo que hay ahora. Lo que no hay es la presión social de estos desahucios que yo la tuve. No la existe, no existe. Pero desahucios, lo ha dicho mi compañero que está en el juzgado, hay todos los días 2 desahucios de A ver, no vamos a entrar por ahí. Pero yo tuve esa presión social. Para rematar, alcalde Natelle, lle agradezo esa presión, nos tiene que exigir, nos tiene que presionar. Yo no lo veía todos los días. Eso es muy democrático. Yo quiero decir que el problema sigue existiendo, pero no existe la protesta social que yo tuve. Eso está constatado neste asunto, en Será, la presión social... Ahora, aquí están diciendo que hai 2 diarios. Bueno, de logo podo garantir que a mí tamén me presionan os momentos sociais e non podo para rematar, Silvia, quedan vos 3 anos de mandato, ata que remate, bueno, o tempo, a encomenda que tedes por parte dos cidadáns. Si dentro de 3 anos fagoche esta entrevista ou repetimos esta mesa, crees que estarás en condicións de decir que eses 2 desafiuzamentos que Ángel sabe que se producen nestes momentos cada día na cidade xa non se van producir, ou que a xente que vai ser desafiuzada vai ter unha alternativa? Estou absolutamente segura que transcurridos eses 3 anos chegarei aquí con datos mellores e chegarei aquí con novas medidas que fomos capaces de pôr en riba da mesa. Obviamente non teño capacidade de ver o futuro, non? Pero sí podo decir que somos honestas con isto, que somos francas e que seguiremos poñendo en riba medidas. Se as puxemos durante un ano, esta renda social municipal, eso vai a ter un impacto bestial, vai a ter un impacto hasta na xente que está traballando, pero ten un traballo mísero e nin siquiera pode vivir. Con 200 euros traballando, ninguén pode pagar un aluguer, unha auga, non pode pagar a luz. A renda social municipal vai a cubrir eso, e aí sí que pedimos ir da man. Pedimos ao Partido Socialista, pedimos ao PP que non poñan paus na roda para axudar a xente coa renda social municipal. Me refiero cando levemos ao pleno que, por favor, garanticemos aprobar eso. Ahora vamos a continuar. Has dicho que la Xunta hace sintonía y que eso la vais a sacar. Yo te he dado aportación. Hay que repetir esto, ya que nos acusan desde la asociación de que hablamos poco de este asunto, vamos a repetirlo, siempre que sea necesario, porque creo que llevamos hablando desde el minuto 1 de este asunto. Aquí en VIAV estuvimos absolutamente pendientes de cómo se iba desmoronando esta sociedad como consecuencia de la crisis aquí, así que toda la sensibilidad del mundo para hablar de las cosas que le afectan de verdad a las personas. De verdad, muchísimas gracias a los 4, espero que la frustración se me vaya disolviendo, ha sido un placer escucharos a los 4, de verdad, así que repetiremos la experiencia, como decía. Vamos a hacer la última pausa publicitaria del programa, enseguida regresamos con el último bloque porque Uxía Rodríguez ya está preparada para contarnos otras cosas, ese otro punto de vista que siempre nos ofrece. Enseguida volvemos.